Entonces, retomando, lo que hemos hecho fue crear en un directorio cuáles van a ser nuestros paquetes. Creamos una carpeta llamada control que va a contener las clases para el control. Una carpeta llamada DAO que va a contener todo nuestro almacén de datos. Una carpeta llamada datos que son nuestros datos más básicos. Una carpeta llamada vista que va a contener las clases que se van a encargar de los formularios o de mostrar en consola los estados de estos datos. Y acabamos de crear un archivo llamado monopolio.java, y monopolio.java contiene toda nuestra lógica de juego. Voy a crear otra carpeta llamada util, y ahí vamos a crear todas las utilerías o nuestras clasecitas muy especiales, como las de pedir datos por teclado y todo ese tipo de cosas. Monopolio. Escribimos en un principio, en la clase monopolio.java, comentariado, qué quiere hacer esta clase. Como ejemplo, solicitar cuántos jugadores, va a crear un tablero, le va a decir a ese tablero quiénes son esos jugadores. El jugador que esté como número 1 va a lanzar los dados. El jugador se va a mover a la casilla correspondiente, no sabemos todavía cómo vamos a hacer eso. Y necesitamos tener creado más o menos las clases dado, casilla, propiedad y jugador. Repasando, en una clase, en la definición de una clase, la palabra reservada public, cuando la estoy declarando, significa que cualquier clase puede acceder a esta clase o utilizarla. La palabra reservada class y se llama monopolio. ¿Por qué? Porque el archivo se llama monopolio.java con M mayúscula. Abro el bloque de la clase y cierro el bloque de la clase. Va a tener dos métodos. Hola. Entonces, esta clase tiene dos métodos. Un método llamado public static void main, que es el programa principal, que recibe un arreglo de string llamado argumentos. Y tiene otro método llamado lógica, que no retorna nada, que es estático, que es público, que recibe como parámetro de entrada un buffer reader llamado bin. Este buffer reader se está pasando por referencia porque es un objeto. ¿Qué tiene entonces el método public static void main? Es muy cortico. Tiene el bin, que es solamente una variable, que es del tipo de datos buffer reader, que define un buffer de entrada, que a su vez encapsula un input stream reader, que a su vez encapsula o envuelve un system.in, que ya sabemos que es el teclado estándar. Y tiene un método llamado lógica, que es este método de lógica, más un tree y un catch, porque posiblemente sucedan errores en lógica. El método lógica entonces recibe por referencia un buffer reader y llama a un paquete útil que todavía no lo hemos creado, no hemos hecho nada con él, o a una clase llamada utilidades mejor, una clase llamada utilidad.solicitar número. Le pasa el bin y le pasa ingresa el número de jugadores. ¿Qué más queremos hacer con esto? Queremos tomar el valor que me devuelva este método en una nueva variable que se llame número jugadores y almacenarlo ahí, o sea que lo vamos a asignar. Entonces para eso necesito crear un arreglo del
jugador llamado jugadores y le voy a decir que le asigno un nuevo arreglo del tipo datos jugador. ¿Cuántos jugadores pueden estar en el monopolio? 6. Entonces máximo va a tener 6. Esto lo que hace es que acaba de crear 6 posiciones en un arreglo. Cada una de esas posiciones apunta a null. Entonces vamos a crear los jugadores y lo vamos a colocar en cada posición de ese jugador. Entonces yo qué voy a decir, voy a recorrer for un entero i que comience en 0 hasta que i sea menor que jugadores.length y que aumente i en 1 cada vez. El bloque de código del for, ¿qué va a tener? A jugadores en la posición i le voy a asignar un nuevo jugador. Yo me imagino que a un jugador hay que pasarle algunos parámetros, como cuál, mínimo el nombre. Entonces voy a escribir en estos momentos la palabra nombre, pero ahorita miramos a ver qué más hay que pasarle. La forma como estamos desarrollando este pedazo de lógica o este fragmento de bloque de lógica es totalmente estructurado. Ahorita lo vamos a ir volviendo a objetos, o podríamos haber pensado en objetos de una vez, pero es para que vayan viendo qué es lo que uno tiene que pensar. ¿Listo? Si yo hago esto, ya tendría todos mis jugadores, ¿cierto? ¿Cómo los imprimo? Entonces voy a imprimir mientras que jugadores en la posición i sea diferente de null. Voy a hacer una pequeña impresión de todos mis jugadores. Hola. Exacto. Inicio i en 0 y hago un system.out.println. ¿A quién? A mi jugador que haya en la posición i. Vamos a ver una posición de memoria. Listo. Entonces ese jugador en la posición i le voy a decir, voy a llamar un método de ese objeto que no he construido todavía. Y le voy a decir dm, o sea get nombre. Esto es un estándar. Cada vez que yo quiero obtener una variable de un objeto, utilizo el nombre get nombre. Yo tengo que crear ese método para poder que este mensaje funcione, pero es un estándar llamar get cuando quiero obtener una variable. Listo. Ahí terminaría mi programa principal. ¿Esto compila? No. ¿Por qué? Porque no he hecho algunos imports, ni tampoco he creado la clase jugador. Pero ya tengo mi lógica creada. Ahorita continuamos con este espacio que dice crear tablero y adicionar tablero a los jugadores. Vamos con lo que ya sabemos, hagamos nuestros imports. Entonces hacemos import. ¿Qué vamos a importar? java.io.inputStreamReader. ¿Qué vamos a importar? El buffer reader. ¿Qué más estamos utilizando? Estamos utilizando un IOException. ¿Qué más estamos utilizando? O vamos a utilizar un datos.jugador, que lo tengo que hacer ahorita, pero también lo vamos a utilizar dentro del paquete de datos, lo vamos a crear. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, el paquete de datos es para esas clases pequeñas. Y estamos utilizando una clase llamada solicitar número, o la clase se llama utilidad. El método se llama solicitar número. Entonces necesitamos también una clase que se llame utilidad, que la vamos a incluir dentro de
nuestro paquete util y le vamos a llamar utilidad. Ahí tampoco compilaría mi código, listo. Voy a guardar esto y voy a abrir entonces la carpeta que teníamos de monopolio y voy a empezar a crear los paquetes correspondientes o las clases correspondientes que hemos mencionado acá. Primero la clase jugador. Entonces me voy para mi clase, mi paquete de datos. Voy a crear un nuevo documento llamado jugador.java. Lo voy a editar. Esto lo estoy grabando. Yo en un momentico, en 2 minutos más les doy tiempo para que lo hagan. Dígame.